bienvenidos, queridos telespectadores, una semana más a Prólogos, a Gran Canaria Televisión. Una semana marcada por nuevamente la tragedia de la guerra en Europa. Y como ponía en ese grabado, en ese cuadro de Goya, el sueño de la razón produce monstruos. Esperemos que vuelva la razón y podamos disfrutar de la paz nuevamente, por lo menos en nuestro continente o en el mundo, ¿no? Vamos a ponerles al día de las novedades editoriales, como siempre, en este programa de prólogos que se han producido en nuestro país y también en toda Hispanoamérica en lengua española. Hoy vamos a ver los libros más vendidos en Chile y después daremos paso a nuestro invitado de hoy, que es José María Marco, que es profesor, columnista de La Razón, ensayista, en fin, profesor de la Universidad de Comillas, historiador, bueno, un auténtico pues intelectual de la España actual, que nos hablará de la figura de Manuel Azaña, que veremos y prologaremos su libro Azaña, el mito sin máscara. En 15 segundos estamos con él cuando veamos las novedades editoriales que se han producido en estos momentos en Chile. Como saben, nuestro programa tiene vocación, como siempre decimos, pues un poco universal, aunque esté hecho en Canarias, pero tiene esa vocación igual que nuestro idioma. Sin más preámbulos, vamos a dar paso ya a nuestro invitado que nos espera, yo creo que desde Madrid, don José María. José María Marco, bienvenido a Prólogos. Encantado de estar contigo, David. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿por qué una biografía de Manuel Azaña? Bueno, yo había escrito mucho sobre Azaña de joven, hace 30 años, cuando era más joven, vamos a decirlo así, y había escrito la tesis doctoral, había escrito varios ensayos, había escrito una biografía, y después de 30 años decidí volver porque había muchas novedades sobre la obra del personaje, habían salido muchos textos nuevos y también había una comprensión distinta del personaje. Es decir, la Azaña que yo vi, o que yo comprendí, o que yo estudié hace 30 años es un poco distinto del que estudié. Ahora había cambiado mi perspectiva y había cambiado también la posición de Azaña en la vida cultural y política española. Por eso decidí lanzarme a escribir otra vez sobre don Manuel. José María, ¿cuáles serían los rasgos definitorios un poco de la personalidad de Manuel Azaña? Tú hablas de que es una persona descreída y escéptica, ¿no? Eso en algunos de sus rasgos, ¿no? ¿Cuáles serían, así un poco grosso modo, los rasgos más característicos de Manuel Azaña? Sí, eso es una buena pregunta, un poco complicada de explicar, de contestar, porque es un personaje particularmente complicado. Es decir, no es un político al uso, no es un político que se dedique solo a la política, ni que tenga una trayectoria lineal y evidente, ¿no? Y que se explique por sí misma, ¿no? Hay que ahondar mucho, hay que ahondar un poco para intentar comprenderlo. Entonces, bueno, es un republicano, en primer lugar, es decir, un hombre que cree en la república como régimen distinto, ¿no? De aquel en el que ha vivido hasta los 40 años, hasta los 50 años, vamos, que es la monarquía constitucional y la monarquía luego sin constitución. Es un intelectual que quería ser artista, y eso tampoco es común entre los políticos, porque hay muchos que escriben, pero pocos que quieran ser artistas, como Azaña. Sí. Azaña quería ser un artista. Es un burgués en el sentido profundo de la palabra, es decir, en teoría no le gustan las revoluciones y hace una revolución política para evitar la revolución social, y es un hombre para terminar, es un hombre al que todas estas características abocan a una situación un poco particular, que es enfrentarse a lo que él mismo quería, a lo que él mismo ha deseado y cuyas consecuencias se ve que no había previsto del todo, ¿no? Entonces se encuentra con una revolución de verdad. Es un burgués, un intelectual y un republicano que se encuentra con una revolución de verdad. Y ahí es donde empiezan los problemas, que por otra parte ya habían empezado antes. Sí, él cuenta, José María, que tenía, digamos, dos obsesiones. Una era la muerte, que entendía como la disolución en la nada, y después otra era crear una especie de algo en lo que creer, ¿no? Por eso hablaba de que era descreído, ¿no? Y esa creación artística, porque incluso efectivamente lo caracteriza más que como un político o incluso un intelectual, como un artista. Su creación artística sería
el republicanismo o la república, ¿no? Sí, efectivamente, está muy bien comprendido. David, él le hubiera gustado ser un artista, ser un gran escritor, ¿no? Intenta escribir una novela de muy jovencito, no le sale bien, no le gusta, aunque siempre volverá a ella, ¿no? Luego intenta escribir más textos novelísticos, más después, en los años 20. Y al final, su obra de arte, su contribución estética fundamental no va a ser una cuestión literaria, sino va a ser una cuestión política, que es la República, la creación de una nueva España, ¿no? Y esa nueva España es una España republicana. Esa va a ser la contribución política y estética de Azaña. Es decir, que es un personaje, como ves, no es precisamente sencillo. Sí, sí, no es sencillo. Tampoco una época compleja también, ¿no? Claro. Sí, no, es una época muy convulsa, vamos, es una época convulsa en su primera juventud, es una época de crisis muy profunda. Se parece un poco a lo que estamos viviendo ahora, en el sentido de una... en esa primera parte no en el sentido político, sino en un sentido muy profundo, de mutaciones grandes, ¿no? Morales y sociales y culturales muy de fondo, ¿no? Y en ese sentido él las vive con mucha intensidad. También eso es interesante, ¿no? Que se dé cuenta de ciertas cosas que están cambiando, ¿no? Y eso le aboca a una posición un poco nihilista, ¿no? Desde donde ve la realidad con una distancia muy grande, sí. Sí, es además algo común en los intelectuales de aquella época, ¿no? De alguna manera, sus crisis personales se reflejaban en la crisis nacional de España y la crisis nacional de España se reflejaba en ellos, ¿no? ¿Cómo se refleja o cómo influye el regeneracionismo, si es que influye? Porque al principio yo creo que él pasa un poco de puntillas, ¿no? Sobre el desastre del 98 y toda esa intelectualidad española de principios del siglo XX. ¿Cómo influye en él esa crisis existencial de España en su propia personalidad y forma de entender después España? Sí, bueno, de dos maneras. Una, en primer lugar, llevándole a una especie de crisis o de crítica fundamental y total de todos los valores que rigen la sociedad liberal, que eso es una posición muy característica de toda la época, es decir, en todo el 98, en todo el regeneracionismo, pero en todas partes en Europa, porque la crisis que llamamos aquí el 98 es una crisis occidental, se encuentra lo mismo, ¿no? Es como si todo se desplomara y los intelectuales, particularmente los artistas, pero en general toda la sociedad se enfrenta a algo completamente nuevo, ¿no? Eso para empezar. Y luego hay otra manera de verlo, y es que Azaña dice, y lo piensa mucha gente en su época, que la crisis del 98, que los españoles, la sociedad española no ha sacado las consecuencias políticas de la crisis del 98. Es decir, no se ha renovado como se tenía que haber renovado después del 98. Y en cierto sentido, la Segunda República es una respuesta a la crisis del 98, a una crisis de la conciencia nacional. De ahí que Azaña se pueda considerar un nacionalista español. Él quiere crear una nueva España que sea una respuesta, primero, a la crisis de valores y segundo, a la crisis 98ista, que sí que tuvo consecuencias muy evidentes en la literatura, en la pintura, en la música, en el intelecto, ¿no? En el pensamiento, pero no provocó, según él, el cambio político que hubiera sido necesario. Y entonces es eso lo que se propone él hacer en el año 31. Sí, de hecho él escucha un discurso de Joaquín Costa y le impresiona muchísimo, ¿no? Y además de alguna manera como lo rechaza, ¿no? Como esa literatura del desastre al principio por lo menos a él no le cautiva mucho, ¿no? Parece ser, sí. ¿No? Después cómo influye, porque hay en ese momento también, ¿no? En el que se entiende que Europa puede ser la solución, que eso también Ortega lo formula, ¿no? ¿Cómo influye el pensamiento europeo de aquel momento, bien el alemán del krausismo o de la Fundación de Libre Enseñanza, o bien del francés? Probablemente el francés influye más en Azaña, ¿verdad, José María? Sí, no, la institución Libre de Enseñanza tiene una enorme influencia en todos los pensadores de izquierda, ¿no? De la época, y en Azaña también. Más bien hay una atracción, ¿no?
lo has dicho muy bien, hay una especie de atracción, se siente atraído, pero él no forma parte del núcleo duro de la institución, tampoco forma parte del grupo de Ortega, es un hombre un poco un outsider, ¿no? Diríamos ahora, ¿no? Un hombre que No, está fuera de todo, siempre. Sí, es un hombre que siempre está, pero es el mismo el que se ha colocado en esa posición, ¿no? Entonces, claro, eso también le hace muy interesante, ¿no? Entonces, él tiene relaciones complicadas también con los regeneracionistas, ¿no? Es muy difícil colocarla, ¿no? Es muy individualista. Y la influencia que recibe es de Francia, efectivamente, es de y es doble eso. Y doble y aparentemente contradictoria, bueno, contradictoria en realidad, porque uno es el nacionalismo francés, lee mucho a los nacionalistas franceses, igual que todos los intelectuales de su época, lee mucho a gente que elaboró una posición política en contra de la República, muy radicalmente en contra de la República, esto es paradójico, pero es así. Le gustan autores antirepublicanos y antimodernos, ¿no? Un poco en la línea de Unamuno, de Valle Inclán, por los que Azaña se interesa. Esto es un punto que hay que tener en cuenta, o que yo creo que hay que tener en cuenta para entender a Azaña, y luego la gran influencia son, claro, los republicanos franceses, que Azaña no entiende bien. Porque los republicanos franceses no son fáciles de entender desde España. Los españoles siempre se han creído que los republicanos franceses son unos revolucionarios, los republicanos franceses son unos conservadores. Sí, sí. La Tercera República es una república antirrevolucionaria, es decir, nosotros hacemos la revolución que los franceses no quieren hacer o no hicieron, ¿no? La república es un régimen muy conservador. Y los españoles se creen que la República Francesa es un régimen revolucionario, ¿no? Que anda continuamente guillotinando gente. Pero eso lo hizo en un momento y dijo, la República es contra esto. Sí, de hecho, en 1823, precisamente los franceses frustran nuestra revolución liberal, entre otras cosas también. Sí, no. O sea, que por eso que muchas veces se ha Claro, entendido bueno, mal, ¿no? sí, efectivamente, tienes toda la razón. Sí, efectivamente. Sí, no, José hay otra María, línea. hay un momento que efectivamente donde demuestras, ¿no? Cómo le influía Francia a Azaña y cómo va elaborando esa idea del republicanismo, ¿no? Imbuido por el ambiente francés, y dices, citas, ¿no? De él, ¿no? En este caso. Dice, también están las muchachas de amor venal, con las que se cruza en la calle y a las que trata con una mezcla de timidez y respeto, como si todos los franceses, incluidas las prostitutas, le infundieran un sentimiento de reverencia y de inferioridad. Es decir, él queda como obnubilado de alguna manera, ¿no? por todo lo que representa Francia y esa idea de la República que luego empieza a idealizar él, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, Azaña es muy característico de una cierta forma de una cierta mentalidad ante lo europeo, ¿no? Que antes has hecho alusión y ante lo francés en particular, pero ante lo europeo en general, que hemos encontrado en España hasta hace relativamente poco tiempo, que es gente que no se siente cómoda con su nacionalidad española, ¿no? Y que se siente en inferioridad ante lo francés o ante lo europeo, ¿no? Y se siente tan en inferioridad que incluso se siente con dificultades para abordar algo que no le debía haber provocado tantos problemas, como es el amor venal, ¿no? Es la relación con las chicas que se prostituyen en París, ¿no? Porque él además había tenido una relación de ese tipo en Madrid y en cambio con las francesas pues parece que le dan miedo, le suscitan timidez, es muy gracioso los textos de los diarios sobre estas cosas, ¿no? Entonces eso, claro, esto es una anécdota, ¿no? Pero proyectado a otro lugar, ¿no? Reencontramos efectivamente esa idealización total de la República Francesa. Francia es no solo es un régimen político, es una nueva patria. Él lo que busca es una patria nueva. Y esa patria es la que intentará construir en España. ¿Y cómo es la idea? ¿Cuál es la idea de España? Esa yo creo que es la pregunta central de la entrevista, realmente, Sí. y de tu libro, y de todo lo que tenga que ver con Azaña. ¿Cuál es la idea de España que se trasluce al final en Azaña? Y esta es la pregunta, yo creo, del millón. Hay una idea que hace que Azaña pueda seguir siendo atractivo, que es una idea de modernización de España, ¿no? De incorporación del Partido Socialista, de incorporación de las clases trabajadoras al régimen, de modernización en el sentido de hacer una sociedad, un país, un régimen, un Estado no confesional, un Estado más moderno en las familias, en los divorcios, en las relaciones personales, más abierto en cierto sentido a las ideas exteriores, aunque eso ya se había producido
antes de que lo ponga en marcha, ¿no? Y todo eso es una idea de España con la que nos podemos sentir identificados muchos de nosotros, ¿no? O incluso casi todo el mundo. Lo que pasa es que por debajo de esa idea reformista y modernizadora hay una actitud de ruptura muy profunda. Es decir, Azaña no es capaz de comprender que ese planteamiento reformista exige una actitud reformista también. Entonces, él plantea una actitud revolucionaria. Y entonces la República se convierte en una ruptura total con lo anterior y el régimen republicano en la construcción de una España nueva. Entonces, es ahí donde las cosas se estropean, por así decirlo, ¿no? El proyecto reformista, que podía haber sido el proyecto de la República, se convierte en otra cosa, se convierte en un régimen intransigente, antiliberal, excluyente de los católicos, por ejemplo, y claro, los problemas que la República encontrará, ¿no? Entonces, hay dos partes, ¿no? Una que nos puede resultar atractiva y otra que a lo mejor le resulta atractiva a gente que piensa que es necesaria una ruptura, no lo niego, ¿no? Pero que al mismo tiempo hace muy difícil la primera. Sí, en cualquier caso, y ahí entra la idea, ¿no?, de una Azaña, y tú lo señalas, ¿no?, de alguna manera antepone, y entra en lo que se llama la república absoluta. Tú llamas la república absoluta, es decir, la anteposición incluso de la idea de la república, que encarnaría también todos los valores nacionales, es decir, una reunión de hombres libres, iguales, ¿no? Es un poco esa la sensación. Y digamos que estaría incluso por encima de la democracia, es decir, esa idea republicana de un poco casi como jacobina, ¿no?, de Azaña, aunque tampoco llega a ser jacobina, es complicado, ¿no?, decir cuál es exactamente eso de esa república absoluta, ¿no?, que él plantea, o que tú en este caso le das esa caracterización, ¿no? Sí, efectivamente. Si yo hablo de república absoluta, esto viene de una historiadora francesa que también habló de república absoluta con respecto a la Tercera República. Os lo digo para no apropiarme de la expresión, que está muy bien. Es demasiado buena. Entonces, efectivamente, la idea es la de una... Azaña piensa la república en términos republicanos de verdad, es decir, como se piensa a finales del siglo XVIII en Francia, ¿no? Es decir, la instauración de un régimen cuya sola presencia, ¿no?, en el espacio público reconstruye toda la comunidad política de una forma nueva, ¿no?, y establece nuevas relaciones entre las personas y el espacio público y la política, ¿no? Y esa república es una república absoluta porque afecta a todos los niveles de la vida, también a los más personales, ¿no?, a los más íntimos, y a la relación con la política. Entonces, es una república que de principio necesita y exige la ruptura con lo anterior. La ruptura no violenta, pero sí una ruptura total. En ese sentido es de lo que podemos hablar de absoluta, y en ese sentido es donde, claro, es ahí donde la República entra en una deriva, y además entra muy pronto, ¿no?, en una deriva antiliberal, ¿no?, profundamente. Claro, no, es una refundación completa, además, ¿no?, de España, donde entra también, y efectivamente además entra de una manera muy fuerte, incluso en contra de su propia trayectoria vital, ¿no? El rechazo del catolicismo, que siendo él se había formado precisamente en la tradición católica, y él de alguna manera pues llega un momento que entra en crisis, ¿no?, digamos, esa concepción de esa España, digamos, católica tradicional, que a él le habían inculcado de pequeño, pero que después sustituye, ¿no?, por esta refundación total de España con valores republicanos, ¿no?, que sería un poco ese es el gran proyecto de verdad, ¿no?, de Azaña. Y entra el factor católico. ¿Qué papel juega ahí Azaña en este problema, que es fundamental para entender después el devenir de la propia Segunda República? Sí, bueno, ahí Azaña tiene un papel muy importante y es responsable de muchas cosas. Es uno de los puntos cruciales, ¿no?, porque fue precisamente la cuestión religiosa la que le catapultó a la presidencia de gobierno. Bueno, él organiza la cosa para que le catapulten, ¿no? Es decir, ¿no?, es un hombre que sabe lo que hace y que piensa muy bien lo que hace. No improvisa nada. Azaña no improvisa nunca, como los buenos políticos o los malos políticos, no importa, pero los políticos de verdad, ¿no? La cuestión católica es fundamental porque se resume en la famosa frase, ¿no?, España ha dejado de ser católica, que es la que le lleva a la presidencia del gobierno, ¿no? La frase puede ser considerada como una especie de diagnóstico de lo que había pasado en España, es decir, que la España de los años 30 ya no era una España culturalmente católica, o bien se puede interpretar
que es como se interpretó en la época y como yo creo que debe ser interpretada como un proyecto político, ¿no? Vamos a descatolizar España. Y es ahí donde las cosas se complican, ¿no? Los republicanos franceses también habían pensado en descatolizar Francia, pero habían ido con mucho cuidado, con mucho tiempo, durante mucho tiempo, y dura casi 30 años, ¿no?, la descatolización Claro. progresiva de España. En España, Azaña parece hacerse la ilusión, yo no sé si acaba de creérselo del todo, pero en fin, esa es otra cuestión difícil de contestar, de que al llegar la República ya se ha instaurado una cierta modernidad post-religiosa, ¿no?, en la sociedad española. Y no era del todo cierto. La sociedad española seguía siendo muy imbuida, ¿no?, por la Claro, vivencia claro. religiosa. La Iglesia era muy poderosa, muchos colegios religiosos, mucha presencia social y cultural. Entonces, claro, Azaña se hace ilusiones, o bien cree que puede derrotar a la Iglesia en campo abierto. En cualquier caso, lo que le lleva a, a marginar a los católicos de la vida política, ¿no? Y eso tendrá un coste altísimo, claro. Sí, sí, sin duda alguna, ¿no? Yo creo que es uno de los factores fundamentales para entender después el fracaso posterior de la República, ¿no? Claro. Y además de algunos otros, porque, o bueno, si es que lo consideras así, ¿no? Porque en la propia Constitución del 31, en la que Azaña también participa, evidentemente ¿no?, en los debates y en la creación después de la Constitución del 31, había algunos puntos complejos, ¿no? Como el artículo primero, aquel, ¿verdad? ¿Cuál es el papel de Azaña en la configuración de la Constitución del 31, ¿no? Esa de España, de los trabajadores de clase, ¿no? Sí. En fin. España es una república de trabajadores De de todas las trabajadores clases, de clase. que es una frase de la que Azaña se ríe. Azaña siempre se está riendo de los demás, que es algo que tiene gracia porque la lectura de las memorias es muy entretenida, ¿no? Pero claro, no es una buena actitud para un político, ¿no?, en el Claro, sentido de claro. que desprecia demasiado a los demás, ¿no? Y una de las cosas que despreció fue, de lo que luego se arrepintió, aunque no sé si se arrepintió del todo, pero bueno, fue la cuestión de la Constitución. No hizo mucho por buscar consensos, ¿no?, importantes acerca de un texto constitucional. El texto constitucional no le importa. Lo que le importa es la República, lo dice una y otra vez. Le interesa la República porque la República es un hecho revolucionario que instaura una nueva realidad política, ¿no? Y la Constitución es un poco secundaria. Ahora, es secundaria hasta cierto punto, porque también le lleva a... él favorece, y es uno de los momentos en los cuales él tiene una influencia grande en la redacción de la Constitución, él favorece una Constitución muy anticlerical. Eso también es otro problema, claro, porque Claro. no solo es una actitud anticlerical en la vida política, que eso, bueno, a lo mejor todavía hubiera podido ser aceptable, pero es que desde el principio se configura una Constitución en contra de la Iglesia Católica y en contra de los católicos. Y eso ya es muy grave, ¿no? Podemos imaginar que en la Constitución del 78 se hubieran escrito artículos como que se prohíben las congregaciones, la enseñanza de las congregaciones religiosas. Entonces eso hubiera sido vivido por la opinión pública de una forma muy conflictiva, ¿no? Pero eso es lo que hacen en el 31. Claro. Y luego, sí, y es un problema que permanece y subyace y subsiste, ¿no? Y es otro de los problemas que también subyacen y subsisten en la España de hoy, aparte también de la cuestión católica, que todavía también sigue vigente, aunque en menor medida. Imaginemos, si ahora todavía levanta ampollas, imagínate en el año 31, Claro, la España del año claro, 31, nada más y nada menos, claro. ¿no? Pero otro de los asuntos fundamentales y donde me gustaría también, José María, que nos explicara cuál era la posición, el pensamiento, ¿no?, de Manuel Azaña, era la actitud de la propia República con respecto a los nacionalismos, ¿no? El nacionalismo vasco, el nacionalismo catalán, cómo encajan en el pensamiento de Manuel Azaña, ¿no? Bueno, ahí Azaña evoluciona, ¿no? Porque al principio parece ignorar o incluso despreciar a los nacionalistas, ¿no? Tiene una frase muy famosa que es un comentario, que es una tontería, la verdad, pero dice que esto del nacionalismo vasco es como el dominó en los casinos, una cosa así muy despreciativa hacia el nacionalismo. Pero luego, al ver la importancia del nacionalismo catalán, ¿no?, le interesa el nacionalismo catalán. Y él tiene una posición seguramente muy oportunista, en la que dice en un famoso discurso en el año 30 que él aceptaría la independencia de Cataluña. Frase que luego tampoco es que
él haga la autocrítica, porque no es un hombre proclive a hacer autocríticas, mucho menos en público, pero que le va a costar mucho porque los nacionalistas considerarán que Azaña es su hombre en Madrid, ¿no? Y eso le sitúa en una posición equívoca, ¿no? Él cree que la nueva España que está construyendo requiere o exige la integración de los nacionalistas en el régimen, cosa que tampoco está mal, visto, por lo menos desde una cierta perspectiva, ¿no? Eh, eh, no se, él cree que no se puede negar el hecho de que los catalanes tienen, o los nacionalistas catalanes tienen una tienen que hacer una aportación propia a la nueva España esta que está construyendo. Pero, entonces, claro, hay dos malentendidos en el asunto. Uno, que traza la equivalencia entre Cataluña y el nacionalismo, cosa que ha tenido luego, hemos conocido nosotros hasta qué punto puede estar equivocado, porque ni todos los catalanes son nacionalistas, ni los nacionalistas representan a Cataluña, ¿no? A toda Cataluña. Y luego también hay otro asunto que es todavía más contradictorio y difícil de entender, y es que la España en la que está pensando Azaña es la España de los reyes católicos, es la de los reinos, la de los antiguos reinos. Y entonces, en este sentido, la Cataluña es un poco un reino de Aragón. Y la construcción que él tiene en la cabeza es la de una España, la de España de Cisneros, literalmente. O sea, él cree que con el Estatuto de Autonomía se restaura una España que el centralismo de los Borbones y los Austrias ha pervertido, ¿no? Entonces, es al mismo tiempo muy avanzado, que es una de las cosas sorprendentes de Azaña, pero al mismo tiempo muy antiguo, ¿no? Una mirada muy retrospectiva, muy consistente, muy fuerte, ¿no? Y eso hay que entenderlo también. Sí, ¿cuál sería entonces, José María, la hermenéutica, es decir, la comprensión que tiene Manuel Azaña de la historia de España, ¿no? ¿Cuál sería cómo comprende él la historia de España? Porque eso entiendo que es absolutamente clave, ¿no? Para después definir su propio discurso político. Sí, esa es una muy buena pregunta, la verdad. Él tiene una idea de que España existe mucho antes de cualquier régimen político. Es decir, es una idea muy tradicional, también es muy clásica del liberalismo español. Es decir, la idea de nación preexiste a cualquier régimen político. Y esa idea tuvo un momento crucial, primero durante la Reconquista y segundo al final de la Reconquista bajo el reinado de los reyes católicos, aunque es cuando se plasma la posibilidad de una idea nacional propiamente española. Y esa idea se frustra por los motivos dinásticos que conocemos, ¿no? El príncipe Don Juan, el hijo de los reyes católicos, fallece, hay problemas dinásticos y llega una dinastía nueva, ¿no? Una dinastía que no es española. Y Azaña hace de suya una visión muy tradicional también de la historia de España, como cual la verdadera España, que fue la España de los reyes católicos y de los comuneros, fue traicionada, ¿no? por la dinastía de los Austrias, y aprovecharon las energías nacionales para alimentar, ¿no? Los intereses propios familiares de la propia dinastía. Entonces, en la idea de la historia de España, estoy simplificando mucho, pero esta es la idea. Sí. La República salta por encima de esos 3 siglos en los cuales se ha falsificado el verdadero espíritu nacional. Y Azaña cree que puede recomponer ese espíritu nacional 400 años después de que se haya perdido, ¿no? Sí, es curioso porque se mezclan en él dos tradiciones que son, no sé si son fácilmente conjugables. Por un lado, esa tradición republicana radical, casi jacobina, ¿no? Y por otro lado, un sentimiento, porque también habla, ¿no? de la patria cultural y un sentimiento de cultura, ¿no? Que sería propio, pues yo qué sé, de Goethe, de Fichte, de Herder, o sea, de esa idea romántica, ¿no? Digamos, de ese pozo cultural como cimiento después de la nación, ¿no? O sea, y no es fácil conjugar, me parece a mí, esos dos conceptos que están en la cabeza de Azaña, ¿no? A mí eso es lo que ahora viéndolo un poco después de tantos años, a mí eso es lo que me interesó mucho de Azaña, en realidad, ¿no? Era esa tentativa de conjugar una realidad nacional previa a lo político, ¿no? Claro. Y otra política pura, ¿no? Con el tiempo creo haber entendido, ¿no? que Azaña no los conjuga del todo bien, es decir, los conjuga de una forma deficiente porque no logra establecer un modelo
estable, ¿no? Para conjugar las dos cosas, ¿no? Yo creo que en España es posible conjugar las dos cosas de otra manera, ¿no? Mediante la monarquía, mediante instituciones que han pervivido a través del liberalismo y que garantizan una libertad general sin tener que adherirnos, ¿no?, a posiciones profundas de fondo o exigencias casi de religión cívica, como las que plantea Azaña, ¿no? Pero Claro. efectivamente Azaña plantea las dos cosas, una visión muy nacionalista de la nación y una visión muy republicana, y las plantea al tiempo. Y no hace nada por evitar la contradicción, sino que se interesa, ¿no?, por esa contradicción. Sí, está muy bien visto, sí. José María, hemos visto un poco lo que es digamos, el entramado intelectual de Manuel Azaña. Ahora me gustaría que también nos hablases un poquito de cómo sería el hombre de acción, ¿no? La acción política, las luces y las sombras de la actuación de Manuel Azaña ya en la política, digamos, factual, ¿no? ¿Cuáles serían esas luces y esas sombras? Que supongo que habrá de todo, ¿no? Bueno, probablemente lo peor de Azaña es la incapacidad para concebir que una posición distinta de la suya es aceptable, ¿no? Ajá. Es decir, es una posición muy intransigente y en el fondo muy antiliberal, ¿no? Construye la República y construye su acción política en contra de la posibilidad de un acuerdo, de un diálogo, porque claro, en un diálogo y en un acuerdo siempre hay que ceder, ¿no? Y Azaña cree que cualquier cesión es una debilidad. Entonces, esto es una práctica política que conocemos bien los españoles y conocen también otros pueblos que no son los españoles, que es muy característica de regímenes y formas de elaboración de una comunidad política poco transigente, ¿no? Y eso se ha perpetuado, ¿no? Cierta herencia, ¿no?, de izquierdas, ¿no? No toda, pero una parte importante, ¿no? Entonces, esto es quizá yo creo lo más negativo, ¿no?, de la figura de Azaña. En lo positivo yo creo que hay una voluntad de no olvidar la cuestión nacional como cuestión central del pensamiento político, ¿no?, o de la construcción de la idea política. Y eso también me parece que me resultó muy atractivo a mí, no solo a mí, mucha gente en los años 80 y 90 sobre todo, en los que parecía que estábamos en un régimen en el que en un régimen español, en una democracia, en una monarquía parlamentaria en la que la nación parecía que se había disuelto, ¿no? No se hablaba Sí, de sí. España, ¿no? Y Azaña no deja de hablar de España. Y eso es muy interesante y aunque no estemos de acuerdo, nos lleva a preguntarnos qué es lo que nosotros entendemos por España, ¿no? Y eso me Claro. parece muy, muy importante, ¿no? El hecho de que se niegue a disociar, ¿no?, lo político de lo nacional. Sí, además esto es un debate muy actual, ¿no? Es decir, seguimos en eso, es decir, ¿qué entendemos por España, ¿no? Es decir, Claro. como un patriotismo constitucional, como decía Zapatero, por ejemplo, o entendemos Sí, una visión, digamos, más historicista, ¿no? De claro. efectivamente la nación es anterior a la Constitución, ¿no? Es decir, es que este debate sigue siendo absolutamente central, incluso en los acontecimientos que estamos viendo en estos momentos en el este de Europa. Es decir, lo que late en el fondo ahí es ese problema realmente, ¿no? Claro. Claro, Básicamente. claro, sin duda, no, sin duda, sin duda. Ya que entras en el asunto, creo que hay que encontrar una fórmula que haga posible la abstracción pura del patriotismo constitucional con otras cosas, ¿no? Azaña lo intenta, pero no lo consigue. Yo creo que otras posibilidades ya habían sido ensayadas en España y no habían funcionado tan mal como Claro. Azaña le parecía. Es decir, el liberalismo del siglo XIX es verdad que entra en crisis en España y entra en crisis en todas partes, pero había formulado formas de organización de la nación en las cuales se preservaba la tradición y al mismo tiempo se construía una convivencia política que no anulaba el pluralismo, ¿no? Y eso era muy importante, muy interesante, ¿no? Y de hecho son los países en los que sobreviven esas fórmulas, aquellos en general que atraviesan la primera mitad del siglo XX sin sufrir las convulsiones, ¿no?, tan terribles, ¿no?, que sufrieron otros países, por ejemplo el nuestro, ¿no? Inglaterra, Gran Bretaña, eh,
los Países Bajos, Sí, sí. los países nórdicos, son esos Estados Unidos países. mismo, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno, Estados Unidos, claro, y efectivamente Estados Unidos, pero Estados Unidos en realidad más que una república es una monarquía republicanizada, ¿no? Es verdad, vamos, incluso muchas veces pensamos en la república como el cambio de un señor con corona por un señor con chistera, ¿no? La república es mucho más que eso, ¿no? En Estados Unidos la república es un concepto que no les gusta demasiado, no lo utilizaron, no lo llevaron hasta el final, ¿no? Incluso el jefe del Estado se elige mediante un colegio electoral, ¿no? No se Sí. elige por su universal. Es muy interesante el asunto. Es decir, como república, la única pura que hubo fue la francesa, ¿no? Por eso Azaña la coge de modelo, ¿no? Pero yo creo que efectivamente ahí hay un tema de fondo que sigue estando presente en el debate público y es lógico que esté en el debate público y sobre todo nosotros los españoles, ¿no? En los cuales la idea de la nación ha sido tan problemática, ¿no? Sí, sí, sin duda, claro. Sí, Es que el problema claro, fundamental, sin duda alguna. claro. José María, en el fracaso indudable de la República, bueno, yo creo, y esto ya es una opinión personal, ¿no? Yo creo que hay cierto adanismo, ¿no? en la República del 31, porque olvidan efectivamente la tradición liberal, que parece que, bueno, a veces le explicas a la gente que antes de la República del 31 ya había habido una primera, que ya había habido, en fin, una democracia liberal más o menos homologable al resto de democracias europeas del siglo XIX, de finales del XIX. La gente no lo entiende muy bien, ¿no? Se cree que la democracia como tal, o digamos una democracia liberal, llegó con la Segunda República, ¿no? Este adanismo probablemente yo creo que jugó en contra de la República y fue probablemente, nació de alguna manera ya, precisamente por eso nació casi muerta, porque efectivamente al final murió. Y después hablaremos un poco de la muerte de la República. Sí, efectivamente, sí, eso perjudica muchísimo a la República, pero hay una parte que es adanista y otra parte que es revolucionaria y destructora, Claro, ¿no? revolucionaria. Azaña Azaña tiene de adanista la fe en que se puede construir algo de nuevas, ¿no? Pero también tiene una parte muy considerablemente crítica y más allá de crítica, ¿no? Él habla de las destrucciones necesarias, que es una frase que viene de Francia. Él habla de destrucciones que no puedan ser reparadas jamás, es decir, de que la República tiene que establecer una ruptura de fondo, ¿no? Que haga que las cosas sean completamente nuevas, ¿no? Entonces, el adanismo consiste efectivamente o la voluntad de ruptura consiste en algo que muchas veces se ha negado, pero que es así cuando lees los textos. Y además, ellos no lo niegan. Es decir, la República es un régimen antiliberal, se construye contra el liberalismo, igual que se construyen muchos otros regímenes en los años 20 y 30 en Europa. El liberalismo está caducado y hay que establecer algo completamente nuevo. La crisis del parlamentarismo no es española exclusivamente, No, no, claro. es de todos. Y así como, efectivamente, como tú dices, el régimen constitucional español, es decir, la monarquía constitucional, lo que se llama la restauración y que ha tenido tan mala prensa, Sí, sí. que de forma muy injusta, ¿no? Es equiparable a muchos otros regímenes. Sí, Por sí, ejemplo, sí. Castelar tenía una idea de la República Francesa mucho más próxima a la realidad. Y pensaba que la República Francesa era más conservadora que la monarquía constitucional española, que la restauración. Era muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante, porque Castelar era un hombre muy culto y que sabía mucho, ¿no? Y un gran político. Entonces, hemos incorporado, hemos implementado visiones acerca de ese adanismo, ¿no? Que no se corresponden exactamente a la realidad de su tiempo, pero sí que corresponden a actitudes políticas que a lo mejor deberíamos ser un poco más críticos con ellas. Y en este adanismo, ¿no? Y en este momento de radicalidad europea, además, ¿no? Donde irrumpe la masa como un actor principal en la política, ¿no? Las masas como actores fundamentales, ¿no? De la acción política. ¿Cómo ve Manuel Azaña el papel del individuo y la masa? ¿Por qué se decanta Manuel Azaña en su pensamiento político? Al principio, cuando es un jovencito liberal y un poco conservador, porque al principio fue así, se niega a creer, como está postulando buena parte del pensamiento occidental de la época, que las masas han irrumpido en la
escena política en contra de lo liberal, en contra del liberalismo. Es decir, él piensa que el individuo siempre será la pieza fundamental de toda comunidad política y que la masa no tiene una existencia real. Lo que cuentan son los individuos, ¿no? Que eso es una posición clásica del liberalismo. Claro. Al final más adelante con el republicanismo, pensará en términos de masas, como la incorporación a ese régimen democrático del conjunto de la sociedad. Entonces es ahí donde él cree que, o parece creer, que él es capaz o que será capaz de establecer una fórmula que integre esas masas en un régimen político civilizado. No lo encontrará porque él mismo ha provocado un movimiento en el cual esas masas no hay forma de integrarlas, es decir, ha preconizado una revolución y se encuentra con las consecuencias negativas de un movimiento que ha propiciado él mismo. José María, voy a hacer una pregunta aquí que yo creo que es la que siempre nos hacemos, ¿no? Como decía Gil Robles o Chapa Prieta, ¿no? ¿Fue posible la paz o la paz no fue posible? ¿Qué es lo que ocurrió en la Segunda República? Y ya relacionado con el personaje de Manuel Azaña, ¿se podía haber evitado? ¿Qué se hizo mal o qué se pudo hacer para no desembocar en lo que al final se desembocó? Bueno, eso es una pregunta, eso es una gran pregunta. Yo creo que desde la perspectiva de nuestro personaje, pero también desde la de otros, para cambiar un poco, para cambiar la perspectiva, en vez de hablar de nuestro personaje, hablar de otros, sí que hubo en tiempos de la República, hubo opciones políticas que no consideraban la República como un régimen de ruptura, sino que lo consideraban como un régimen de reforma de la sociedad española, y de reforma que debía ser inevitablemente pactada. Es decir, estaban los radicales de Lerroux, estaban los que vienen de muy lejos y desde el radicalismo casi revolucionario de principios de siglo se han convertido en unos republicanos, ellos sí, muy a la francesa, es decir, conservadores, clases media, tienen un discurso crítico, radical en la retórica, pero en la práctica son proclives a las reformas y al diálogo. Están los antiguos monárquicos reconvertidos, los Miguel Maura, Osorio, los Alcalá Zamora, Melquiades Álvarez, que también forman parte de una posible república distinta de la de Azaña y los socialistas. Y luego está también un movimiento muy importante, que es el de aludido con Gil Robles, que son los católicos y los no católicos, pero que se hubieran podido integrar en la República si la República probablemente no hubiera sido tan intransigente, ¿no?, con ellos, ¿no? Es decir, que había muchos elementos en la sociedad española que estaban dispuestos a aceptar una república no radical como la de Azaña. Esto es muy importante entenderlo porque siempre pensamos en la república como una posibilidad, como un régimen inmediatamente revolucionario, ¿no? Pero hay otra manera de entenderlo, ¿no? Es simplemente el cambio de forma, ¿no? Y esa vía no se exploró. Y no se exploró en buena medida por la intransigencia de la izquierda, de Azaña y de los socialistas y de los radicales socialistas. Hay un núcleo que hace de la República una palanca de cambio de fondo que el resto de la sociedad española no acaba aceptando. De todos modos, también es verdad que estamos en unos años de intransigencia generalizada. Claro, era que yo lo creo. Y de radicalización general. Entonces también hay que tenerlo. Sí, no, perdón, José María. No, efectivamente estamos además en los años 30 europeos, donde era en la dialéctica de la violencia que se llamaba, ¿no? Yo creo que es que, y esto ya también es una opinión personal, ¿no? Es decir, lo que ocurrió en España no fue simplemente nada más que un preámbulo de lo que luego pasó en el resto de Europa. De hecho, ya había pasado. En Alemania había habido ya pues la revuelta espartaquista, en fin, toda una serie de esa ebullición en la que ya estaba Europa, y es complicado que no hubiésemos caído con todos los radicalismos, ¿no?, que habían surgido a lo largo de los años 20 y 30 en un conflicto generalizado. Yo creo que, contrariamente a lo que se suele pensar del drama español, ¿no?, como, digamos, como si fuese una cosa aislada, realmente el drama español fue un episodio, eso sí, un prólogo, nunca mejor dicho, del drama europeo que fue después de los años 30, ¿no? Esa es un poco mi visión, ¿no? Yo creo que no sé si coincide.
No, no, yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, la tragedia española, por supuesto que tiene características propias, porque Sí, cómo sin no va a tener duda, claro. características propias. Pero una de las características propias de la tragedia española es, por ejemplo, que las fuerzas políticas en los años 10 no consiguieron formular una reforma del sistema, eso se parece un poco a la situación actual, Mm. que hiciera posible la supervivencia del sistema cambiada, ¿no? Reformada, ¿no? Entonces, eso es una característica española, pero la crisis en general es una crisis europea del todo. Y, vamos, Sí, incluso europea y podríamos decir europea y asiática. Es decir, la crisis llega desde España y Portugal hasta Japón, ¿no? hasta Y Japón, atraviesa claro. todo, entero. Pasa por China y esto es todo. Estados Unidos no, porque Estados Unidos es un país muy particular, ¿no? Pero el resto del mundo pasa por esa crisis, ¿no? Sí, sí, Y no, entonces yo creo. Claro. es muy importante, bueno, a mí me parece muy relevante y muy bueno, ¿no? Comprendernos a nosotros mismos como, por supuesto, con características específicas y particulares y irrenunciables en cierto sentido por nuestro pasado, ¿no? Pero entender que ni siquiera la cuestión de la guerra civil es una cuestión propia española, es decir, en las transiciones brutales que se producen en Europa después de la primera, de la carnicería, ¿no? De la Primera Guerra Mundial y las consecuencias de la Revolución Rusa, la guerra civil es una más de las muchísimas que se producen. Se producen 20 y tantas en muy poco tiempo, en los años 20. Los Claro. cambios de regímenes son brutales, son rápidos, son muy sangrientos. La violencia está a la orden del día. No quiere decir que nos tengamos que sentir particularmente contentos de esa parte de la historia de España, pero no debemos considerarla una cosa que sea solo española. Evidentemente es general. Sí, no, yo lo decía por esa literatura, incluso que se nos ha hecho Claro, desde fuera, ¿no? Como el drama español, como una excepcionalidad siempre, ¿no? Como si fuese algo excepcional. Realmente, cuando analizas la historia europea y efectivamente incluso asiática, como bien dice José María, y no digamos nada, pues la revolución de 1917, lo que hemos hablado, los espartaquistas en Alemania, en fin, toda la convulsión que había en Europa, el ascenso de Hitler, de Mussolini, en fin, todo lo que se vivió, claro. digamos que el episodio español no es de ninguna manera excepcional, ¿no? En efecto, puede ser, digamos, de los primeros episodios, pero no es excepcional, ¿no? Entonces, Ni yo, siquiera, ni siquiera, ni siquiera David es el primero. sí, claro. Ahí es antes, es decir, está en una gran. Lo que pasa es que los españoles hemos sido al mismo tiempo muy inocentes y un poco ombliguistas, ¿no? Es decir, creemos que las crisis solo nos afectan a nosotros, ¿no? El Sí. 98 es una crisis nacional, pero es una crisis general y esta es un aspecto más de la misma crisis. Y también son cosas muy sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, Ortega en el año 10 o 11 dice eso, la frase a la que tú estás referido, la de España es un problema y Europa es la solución, ¿no? Bueno, pues resulta que 3 años después de pronunciar la frase, la solución, que era Europa, se mete en una de las mayores Sí, carnicerías nunca efectivamente. en la historia de la humanidad. Nunca. Jamás había habido una carnicería como esa, como la Primera Guerra Mundial, con consecuencias que todavía se ven, por cierto, incluso ahora en la cuestión de Ucrania, ¿no? Entonces los españoles estamos pensando en Europa como si fuera una, una, algo ideal, ¿no? Que hubiera solucionado nuestros propios problemas, pero no es así. Nosotros formamos parte de la crisis europea y vivimos una crisis que es europea en términos nacionales. Sí, no, incluso en Ortega pues se ve también efectivamente, ¿no? Su filiación, digamos, germánica, ¿no? Y luego en lo que desemboca Alemania, ¿no? Es decir, de alguna manera, pues si ese era el modelo que teníamos que seguir, pues apañados estábamos, ¿no? Eh, Muy José buena María, reflexión. ¿qué queda del legado de Manuel Azaña en la actualidad, ¿no? O en la España actual? ¿Qué legado ha dejado, digamos, la obra política y la obra intelectual de Manuel Azaña en la España de hoy? Sí, eso es una buena pregunta. El legado ha ido cambiando, porque cuando yo estudié Azaña, cuando yo me dediqué a estudiar Azaña y hicimos una gran exposición en el Retiro, en Madrid, en el sitio donde fue elegido presidente de la República, veíamos a Azaña como una figura que había que investigar, que en cierto sentido había que reivindicar, pero no la veíamos como una figura, como se ha visto después, con un legado tan presente en la actualidad. Yo creo que el legado de Azaña es un legado. Por una parte tenemos el legado en sí, ¿no? El legado literario, el legado de reflexión sobre España, el legado histórico, con el que ya no, lo único que tenemos que hacer es tratar de entenderlo, y luego hay un legado más político.
¿no?, que ha quedado, ¿no? Que es el tema, por ejemplo, de las autonomías y sobre todo de los nacionalismos dentro del Estado autonómico, ¿no? Es decir, una cierta condescendencia, una tolerancia hacia el nacionalismo del que Azaña se arrepintió. Eso es un punto importante, ¿no?, Sí. que ha quedado del libro de Azaña y que está muy presente en el debate político actual, ¿no? También un cierto anticlericalismo de fondo, muy profundo, que Azaña disimula, ¿no? Porque Azaña es demasiado elegante como para ser anticlerical grosero, ¿no? Al modo de los anticlericalismos de finales del XIX y principios del XX, pero más que anticlerical es anticatólico, ¿no? Es decir, es una posición muy rígida en contra de la presencia de la Iglesia Católica en la vida pública. Entonces, eso también es un tema que ha quedado. Y paradójicamente también ha quedado una idea muy particular de una España cuya posición más importante o más interesante en el panorama mundial sería la neutralidad o la abstención ante los problemas generales, ¿no? Que eso es muy característico de la Azaña gobernante, ¿no? Que no quiere saber nada de lo que pasa alrededor, ¿no? Cree que España tiene que estar al margen, ¿no? Después de haber sido muy pro-francés en la Primera Guerra Mundial. Entonces quedan cosas que son importantes y a veces no del todo positivas, por lo menos en mi opinión. Sí, además, de hecho, incluso yo creo que analizando, ¿no?, lo que fue lo que hemos visto a lo largo de este programa, efectivamente, el problema de Azaña es el problema de España. Es decir, haciendo un pequeño juego de palabras, porque seguimos, prácticamente, en el fondo seguimos, ¿no?, con los mismos problemas, ¿no? El de la conllevancia, porque no nos queda otra ya con de Ortega, ¿no?, con los nacionalismos, seguimos todavía con la ley ahora de la memoria histórica, el problema de quitar las clases de religión. Es decir, de alguna manera me da la impresión, ¿no?, de que estamos varados, ¿no?, en el tiempo, ¿no?, como si fuese el día de la marmota, este famoso de la película, ¿no? Sí, hay un poco de eso. Sí. O sea, yo también me parece que estoy bastante próximo a esa posición, ¿no? Esa es la idea esa es una buena idea, ¿no? En cuanto a hemos visto eso, hemos visto lo de los católicos, la cuestión autonómica, una desconfianza también hacia el ejército, una incapacidad para pensar la monarquía en términos nacionales, ¿no? Como si la monarquía fuera un régimen prescindible, ¿no? Y en el fondo lo que nos gustaría haber sido o ser es una república, ¿no? Somos monárquicos pues porque se dieron las circunstancias, ¿no? Y yo creo que eso también es una cosa muy discutible, porque yo creo que la monarquía tiene un papel más profundo, ¿no?, de lo que a veces pensamos, y luego también esa dificultad para comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Esa problematización de lo español. Yo creo que es muy característica también de la mentalidad española, y eso sí que es muy propio de España, ¿no? Es decir, los demás países pasan por problemas, pero en un momento dado se quitan de encima el tema de Francia como problema o Italia como problema, y evolucionan hacia otro sitio, no saben pasar la página, ¿no?, o pasar pantalla, ¿no? Y los españoles seguimos ahí varados en esa especie de bucle. reconstrucción continua del pasado, como si el pasado siempre estuviera presente, ¿no? Y es un poco pesado, la verdad. Sí, sí, y más ahora, ¿no?, que además estamos volviendo otra vez a ser, yo creo que un arma arrojadiza, ¿no?, de la historia de España, y fundamentalmente además arrojadiza de ese periodo precisamente más conflictivo, con lo cual lo veo doblemente peligroso. Es decir, ya no es solo que te arrojo la historia de España a la cara, sino te arrojo encima además probablemente el periodo más dramático y más complejo y más difícil de entender y efectivamente problematizar de la historia de España, ¿no? Y lo estamos viendo como en el Congreso, en el Parlamento y en las leyes se vive de nuevo otra vez este fenómeno, ¿no? A mí me parece, no me deja de sorprender en el año 2022, ¿no? Se suponía que todo eso ya lo habíamos dejado atrás, se suponía. No lo hemos dejado atrás, no lo habíamos dejado atrás. Se ve que no lo habíamos dejado atrás. Yo creo que en la transición se intentó dejar atrás y luego... y se consiguió, de alguna manera. Se consiguió. Yo creo que se consiguió. Sin duda alguna, sí, se consiguió. Lo que pasa es que yo creo que a la derecha española o al centro derecha española le faltó la valentía suficiente como para proponer algo nuevo, ¿no? Es decir, una
una revisión del pasado que fue una revisión integradora. Porque en buena medida en la transición se hizo un pacto, no voy a decir de silencio, ¿no? Pero se hizo un pacto, no vamos a tratar estos temas, no vamos a Sí, sí, sí. dejarlos. No. La sociedad los trata, porque es muy interesante, pero no vamos a dejar la historia de lado. Y llega un momento en el que también la historia debe ser abordada, ¿no? O sea, utilizar esa palabra con claridad, ¿no? Desde la política, ¿no? Todos los países tienen problemas con su memoria, ¿no? Y España no podía ser distinta, ¿no? Porque hay una guerra civil de por medio, ¿no? Entonces, y yo creo que por parte de los poderes públicos y sobre todo por parte de la derecha ha habido mucha timidez, ¿no? Demasiados complejos, ¿no? A la hora de decir, bueno, vamos a poner encima de la mesa las cosas, ¿no? Y eso hubiera contrarrestado, tal vez, bueno, estoy hablando en hipótesis, ¿no? Que ya no son posibles de comprobar, ¿no? Pero tal vez eso hubiera podido contrarrestar esa campaña demasiado virulenta, ¿no? De una izquierda que replantea la historia como un arma política, ¿no? Entonces, no hemos sabido encontrar una fórmula alternativa, integradora a las leyes estas de memoria histórica que plantean problemas que están ahí, pero los plantean como armas políticas y en vez de solucionarlos los agravan. Sí, sí, cuando vemos además la complejidad, por ejemplo, de un personaje como Azaña, ¿no? Es decir, Claro. claro, hacer una ley, ¿no? Teniendo en cuenta la complejidad de la época, de la vida, de personajes con tantas aristas, ¿no? Como Manuel Azaña, con su propia circunstancia, ¿no? Ya que estamos hablando de Ortega, ¿no? Es decir, sintetizar todo eso es muy complicado, ¿no? Y hacer una visión tan parcial, tanto de un lado como del otro, ¿no? Es un Claro. error de historiográfico monumental y un error político, yo creo que trágico, ¿no? Pero bueno, es lo que, por lo que se ve, es lo que está en estos momentos de moda, ¿no? Vamos. Sí, sí, no, no. La figura de Azaña, mucha gente cuando hablaba de que estaba escribiendo otra vez Azaña pensaba decía, bueno, vas a demoler la figura de Azaña. Bueno, y en cierto sentido hay una cierta demolición del mito de Azaña tal como se ha construido, pero no se trata solo de eso, es decir, se trata de comprender qué es el personaje, ¿no? Y yo creo que el esfuerzo tiene que ser de comprender De la comprensión, historia de sin España en duda. su realidad. Es verdad que la evolución, la historia cambia porque cambian las circunstancias, cambian las mentalidades, cambian los documentos, entonces la historia va cambiando, igual que cualquier otra ciencia, ¿no? Social, entre Sí. comillas, ¿no? Pero sí que debería hacerse un esfuerzo por tratar la historia como historia y la política como política, ¿no? Y son dos cosas diferentes, ¿no? La contaminación es perversa, ¿no? Y lleva a problemas muy profundos, ¿no? Sobre nosotros mismos, lleva a confundirnos sobre quiénes somos, ¿no? Pues don José María, ya no hay tiempo para más, la televisión es como es. Se nos ha acabado el tiempo. Un placer tenerla aquí en Prólogo. Ya sabe que esta es su casa. Cuando vuelva a publicar algún otro ensayo, libro, lo que sea, pues Encantado. aquí tiene su espacio para dialogar y para intentar comprender mejor, comprendernos mejor, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Eso es. Mm. Muy bien, Muchísimas muchas gracias. gracias, David. Encantado de estar contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ya no tenemos tiempo para más. Como ven, hemos ahondado en la figura de un personaje fascinante y complejo como es Manuel Azaña, igual que su propia época, ¿no? Sin más, pues nos despedimos. Les emplazamos a que sigan viendo nuestra programación de Gran Canaria Televisión y les esperamos, como no, la semana que viene aquí en Prólogos en Gran Canaria Televisión. Muchísimas gracias por su atención.